Buenas tardes a todos. Quería agradecer acá al doctor Kielmanovich por acompañarnos esta tarde y hacer esta disertación. Es un honor poder presentarlo. El doctor es profesor regular, titular de Derecho Procesal Civil del Departamento de Derecho Procesal de la Universidad de Buenos Aires, de la Facultad de Derecho desde el año 1997. Fue director del Departamento de Derecho Procesal de la Facultad de Derecho. Es director del Programa de Perfeccionamiento Profesional de la Facultad de Derecho, fue director del Digesto Jurídico Argentino, fue integrante de la Comisión de Estudio de Régimen Procesal en Materia de Familia del Ministerio de Justicia de la Nación y de la Comisión para la Redacción de la Ley de Organización y Procedimiento de la Justicia de Buenos Aires. Ha sido expositor en diversas jornadas, congresos y cursos en la República y en el extranjero. Es autor de más de 150 artículos en revistas especializadas y de la obra La prueba en el proceso civil, cuestiones de derecho, probatorio nacional y extranjero, recurso de apelación, teoría general de la prueba y medios probatorios, procesos de familia, medidas cautelares, honorarios profesionales y del Código Procesal y Comercial de la Nación, comentado y anotado en 7 ediciones, aunque nos debe el comentario del Código de la Provincia de Buenos Aires. Bueno, este es un aviso que le pasa. La verdad que es un placer, yo creo que todos los que estamos acá lo hemos escuchado en infinidad de ocasiones, lo mencionamos en infinidad de dictámenes, lo tenemos permanentemente presente. Por eso, bueno, es un placer y un honor poder compartir y escuchar, que seguramente tiene mucho para decirnos y que permanentemente aprendemos de él. Así que, bueno, quería agradecerle en nombre de la Procuración de la provincia que esté acá acompañándonos y bueno, esto que es lo que aprendemos casi todos los días con lo que usted nos aporta. Muchísimas gracias, doctor, y es un placer escucharlo. Y le pedimos a todos si por favor pueden mantener con los micrófonos y las cámaras apagadas. Bueno, muy buenas tardes. En primer lugar, para mí es un placer estar con ustedes acá. La doctora Snyder ha sido enormemente generosa en su presentación. Yo, mientras preparaba el currículum para el día de hoy, recordaba que había participado en las cuartas jornadas de entonces asesores de incapaces de la provincia de Buenos Aires del 19 y 20 de junio del 2009. Escondamos las fechas por los años que han pasado. Esa jornada era sobre la 13.634, que iba a reemplazar a la 11.453. Bueno, yo pensé que había logrado disuadirlos de que no me vuelvan a invitar, pero con la doctora Snyder ha tenido una insistencia tal que aquí me tienen. Así que cualquier reclamo, queje y demás, ustedes saben perfectamente ya a quién dirigirse. Ahora, hablando en serio, es un placer para mí estar con ustedes y estar en una jornada en la cual aprendemos todos e intercambiamos experiencias del lado de ustedes, del lado de la función del Ministerio Público, como del lado de los abogados. Yo me enriquezco con esto, así que agradezco también esta invitación. Voy a anticiparme con respecto a la forma en que se va a desarrollar la charla, pero estaba acordada, solamente la refresco. Vamos a tomarnos en principio alrededor de 1 hora como para charlar de estas ideas que vamos a hablar de el régimen de las medidas cautelares en estas tan complicadas, complejas y difíciles épocas, y guardarnos, aunque sea una media hora, salvo que los organizadores tengan un criterio distinto, como para intercambiar preguntas que podamos tener, partiendo de la premisa de que básicamente lo que vamos a tratar es de explicar medidas cautelares. Otros temas son tan complejos y hay tanta cuestión que analizar que daría lugar probablemente más que a jornadas, a alguna mesa redonda.
Pero vamos a empezar porque el tiempo es escaso. Se me invita a hablar de las medidas cautelares en la época de la pandemia. En primer lugar, yo voy a dar ciertas reflexiones porque quizás no estamos cumpliendo con algunas de las premisas que la exigencia de esta época nos impone. No es de ahora, como lo veremos a partir de la exposición, pero creo que pueden servir como para que lo que no hicimos, no lo hicimos, y lo que podemos llegar a modificar y hacerlo, lo emprendamos, porque en definitiva de lo que se trata todo esto, absolutamente todo esto, es de buscar dar adecuadas respuestas a los justiciables. No es lucirnos en alguna jornada o en alguna obra o en algún artículo. El derecho desvinculado de las personas es una ciencia hueca. Yo parto de la premisa que las medidas cautelares no pueden examinarse prescindiendo de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica, que habría de ser aprobado por la Ley 23054, marco las fechas, 1 de marzo de 1984, en la cual se va a sentar lo que para la mayoría de la doctrina es el principio de la tutela judicial efectiva en sus artículos 8 y 25, por más que para un sector ya de la doctrina, ya el artículo 18 de la Constitución Nacional estaba reconociendo, consagrando, nunca explícitamente, ni en el Pacto de San José de Costa Rica, ni menos en la Constitución Nacional, este principio de la tutela judicial efectiva. La ley 1984 va a dar lugar a que se plasmen otras leyes e incluso que se modifiquen textos constitucionales o se incorporen a textos constitucionales, y en la provincia de Buenos Aires es pionera en este sentido, cuando va a darse en el 13 de septiembre de 1994 la Constitución, en cuyo artículo 15 prevé la de asegurar la tutela judicial continua y efectiva. Esta convención, posteriormente, a raíz de la reforma de la Constitución Nacional de 1994, 15 de diciembre de 1994, habría de ser incluida con jerarquía constitucional por el artículo 75, inciso 22, y posteriormente, ya con la reforma de la 26994, en el Código Civil y Comercial de la Nación, en su artículo 706, pero obviamente acotada para el ámbito del proceso de familia. Aquí ya estamos hablando, tanto en la Constitución Provincial, que no es la única, Santiago del Estero también, entre otras, y en el Código Civil y Comercial, ya de la garantía explícita de la tutela judicial efectiva. Por otra parte, esta convención, como todas las convenciones que han vuelto a cobrar una importancia inusitada en estos tiempos, tanto derechos del niño, derechos de la mujer, de las personas con discapacidad, etcétera, etcétera, está asegurada en su vigencia y en su observancia por otra convención que para aquellos que dejamos la Facultad de Derecho no hace mucho tiempo, permítame que diga eso,
difícilmente íbamos a estudiar o recordar la Convención de Viena del derecho de los tratados. Y sin embargo, la Convención de Viena va a jugar un papel fundamental en todo nuestro derecho. Por supuesto que en materia de medidas cautelares, sin lugar a dudas. ¿Y por qué digo esto? Y lo digo porque la Convención de Viena, aprobada por la Ley 19.865, establece en su artículo 27 que ningún país signatario de un tratado, sea con jerarquía constitucional o no, puede oponer su derecho nacional en contra de los términos de un tratado. Por eso algunos de nosotros, cuando en la provincia de Buenos Aires regía la 11.453 de los tribunales colegiados de única instancia de familia, habíamos señalado que a nuestro entender desde 1994, sin margen de duda, esa ley era inconstitucional, porque la doble instancia debía ser una de las garantías del niño, y el hecho de que la Argentina o la provincia de Buenos Aires tuviera un tribunal colegiado no podía oponerse al artículo 3 de la Convención de los Derechos del Niño, en cuanto establecía que debe resolverse de acuerdo al interés superior del niño. Y ni qué hablar que la doble instancia es una garantía del niño, como incluso la 26061 lo contempla y la Corte Interamericana lo ha decidido. ¿Y por qué marco la importancia también en las medidas cautelares? Porque la Convención de Viena se va a ver reafirmada por un fallo de la Corte Suprema de la Nación, que es, yo diría, señero y de una enorme importancia. La Corte en Méndez Valle, con Pecio, del 26 del 12 de 1995, han pasado unos cuantos años, abandona su centenaria doctrina y establece que la interpretación de los tratados internacionales suscita cuestión federal con abstracción de que se trate de preceptos del derecho común. Hasta ese momento, las reglas, las normas del derecho común contenidas en un tratado no habilitaban el recurso extraordinario. Ahora, Méndez Valle con Pecio, por supuesto que nos vamos a encontrar con que la doctrina de la Corte va a señalar que sí habilita recurso extraordinario. ¿Por qué? Porque la Corte remarca que la inobservancia de un tratado, vuelvo al vínculo con la Convención del Pacto de San José de Costa Rica, la inobservancia de un tratado, sean normas de derecho común del tratado o no, compromete la autoridad de la República en el orden internacional. Por lo tanto, es cuestión federal cómo se resolviera. Agrego a todo esto, en una especie de reaseguro de una trama que viene a asegurar una cuestión con la otra, que también la Corte en los últimos tiempos, la Corte Federal, ha sentado una doctrina que es que sus precedentes, no solo en el caso en el cual fueron dictados, sino que en situaciones análogas, sus precedentes, sus conclusiones deben ser debidamente, y la Corte utiliza la palabra debidamente consideradas y consecuentemente seguidas tanto por la misma Corte como por los tribunales inferiores. Así lo va a resolver la Corte Federal en Artes Radio Televisivo Argentino, del 11 del 2 del 14, como antes lo habría de señalar en Cutco, que es otro precedente, Cutco Mario, del 26 de junio del 2006.
Y un poco ya adentrándonos en el tema de las medidas cautelares, yo considero que es bajo esta óptica, bajo la óptica de la tutela judicial efectiva, que las medidas cautelares han debido interpretarse, al menos desde 1984, ni que hablar en las épocas actuales, bajo la óptica, bajo el prisma de la tutela judicial efectiva. Y en tal contexto, y ya vinculados con la materia cautelar, soy de la idea que la tutela judicial efectiva exige, además como concepto amplio, que no se cierra y que no se limita a un solo punto, sino que va la cuestión de la tutela judicial efectiva evolucionando con el tiempo. El criterio de concesión de las medidas cautelares debe ser el de la amplitud y no el criterio restrictivo que hasta no hace mucho tiempo regía. Es preferible que un tribunal peque por exceso en la concesión de una medida cautelar que peque por falta, porque el daño que se provoca por el exceso de la medida cautelar sabemos que está cubierto o por el hecho de la contracautela, que también conocemos que va a consistir como regla en una caución real, la caución juratoria reservada para supuestos de máxima verosimilitud y para muchos solo en los casos que la ley específicamente lo determine, bueno, y la caución personal, que es un equivalente de la caución real, porque de lo que se trata es que una persona de reconocida solvencia garantice, fíjense bien, por los daños que el abuso, el exceso en la traba de la medida cautelar puede ocasionar. Esto, a su vez, coadyuvado por la norma del artículo 208 del Código Procesal, donde vamos a encontrar por primera y única vez en forma explícita en nuestros códigos la figura del abuso del derecho procesal. 208 encontramos esa figura del abuso del derecho, que no porque esté o deje de estar significa que queda radiado del ámbito del proceso como si fuera un coto de casa libre, donde ahí sí vale el abuso del derecho, sino que queda radiado de nuestros ordenamientos procesales y sustanciales por el artículo 10 del Código Civil y Comercial de la Nación, de obligatoria observancia por tratarse de legislación sustancial a tenor de lo que dispone el artículo 31 de la Constitución Federal. Bajo esta óptica de la tutela judicial efectiva, también debe autorizarse a que el juez disponga medidas cautelares de oficio. El sistema dispositivo, el sistema de entender al proceso como una especie de señorío de las partes, yo creo que no tiene ya cabida en un sistema en el cual, por un lado, el cumplimiento de los mandatos judiciales se advierte con un contenido fuertemente publicístico. Fíjense que la reforma del 804, que el artículo 804 del Código Civil y Comercial ya va a autorizar, lo vamos a ver un poco más en detalle en adelante, ya va a autorizar a que el juez imponga astreintes no solo a las partes, como por ejemplo lo dice el artículo 37 del Código Procesal de la provincia. El de la Nación tiene alguna diferencia porque va a permitir que también a terceros se le impongan cuando la ley específicamente lo establezca, pero en realidad en cualquiera de los dos códigos, si la ley lo establece por cuenta de terceros, cabrá su aplicación. Pero ya el 804 no distingue. Quienes incumplan mandatos judiciales
Y esto es así porque la aplicación del derecho, porque la resolución de los conflictos no es un tema que solo interesa a la parte actora y a la parte demandada, y no, ni que hablar en el ámbito de familia, donde la decisión judicial trasciende el interés del actor o del demandado y afecta el de la familia. Y digo que además esto se va a ver reafirmado por el propio Pacto de San José de Costa Rica, que contiene una norma que quizás puede ser un error mío, he visto muy poco aplicada en nuestra praxis judicial. Y me estoy refiriendo al artículo 63, apartado segundo de la Convención, que dice que en casos de extrema gravedad y urgencia, podemos dejarlo de lado en aquellos supuestos donde no haya una extrema gravedad y urgencia, pero agrega, y cuando se haga necesario evitar daños irreparables a las personas, la Corte en los asuntos en que esté conociendo podrá tomar las medidas provisionales que considere pertinentes. Me adelanto a posibles críticas o cuestionamientos. Bajo el concepto de medidas provisionales debe entenderse a la medida cautelar. Por supuesto que las medidas cautelares tienen un conjunto de denominaciones de todos los colores: provisionales, cautelares, urgentes, de garantía, precautorias, de tutela anticipada, aunque ya dentro de unos minutos volveremos sobre el tema. Fíjense cómo esta cuestión de la terminología es así que la Convención Interamericana de Cumplimiento de Medidas Cautelares, aprobada por la Ley 22.009-21, dispone en su artículo primero que a los efectos de esta convención son sinónimos los conceptos medidas cautelares o medidas de seguridad, piensen en el 483 del Código, o medidas de garantía. Nuestro Código Civil y Comercial, artículo 721, que parecería limitar la facultad de decretar medidas cautelares de oficio en el estrecho marco del divorcio. Además, fíjense la paradoja: en un proceso extracontencioso autoriza al juez a decretar medidas de oficio, pero si seguimos leyendo, no son solamente las que ejemplifica, aquellas que dice especialmente fijar alimentos, disponer la exclusión y demás, sino aquellas que tengan por objeto regular las relaciones personales entre los cónyuges y los hijos durante el proceso. No tengo para mí que el concepto de proceso sea el del divorcio, porque todos nosotros sabemos que el proceso de divorcio se agota, concluye con el dictado de la sentencia que disuelve el vínculo. Las demás cuestiones, los efectos del matrimonio, serán resueltos a falta de acuerdo en los procesos individuales que correspondan en su caso: alimentos, atribución de la vivienda común, etcétera, etcétera. Esta norma del 721 del Código Civil es además una norma que debe interpretarse analógicamente. Tenemos hoy un Código Civil y Comercial de la Nación en cuyo artículo segundo se establece que en la interpretación de la ley puede aplicarse la analogía, y ni qué hablar cuando señala que debe interpretarse la ley bajo la óptica de los tratados sobre derechos humanos. El Pacto de San José de Costa Rica, indiscutiblemente, que es un pacto sobre justamente derechos humanos. Bajo la óptica de esta
tutela judicial efectiva, deben admitirse medidas cautelares cuyo objeto coincida materialmente e incluso en su extensión cuantitativa con el objeto de la pretensión en el proceso contencioso o petición de fondo en el proceso extracontencioso. Este dogma de que las medidas cautelares no pueden tener un objeto coincidente materialmente, y yo no tengo el menor empacho en remarcar, no solo materialmente, sino que en su extensión cuantitativa, lo vamos a ver a pesar de que algún sector de la doctrina sigue repitiendo, y lo digo con todo respeto, sin beneficio de inventario, que las medidas no pueden coincidir con el objeto de la cautelar, haciendo oídos sordos a, por ejemplo, para aquellos que han vivido la época del 2001, 2002, amparos, corralitos, reprogramaciones, etcétera, etcétera, cuando la ley 25587, la ley antigoteo, específicamente preveía medidas cautelares cuyo objeto coincidía con el objeto del amparo o de la acción de inconstitucionalidad que se había promovido y a horcajadas de la cual iba montada la medida cautelar de que se tratara. El Código Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires, ya el que tenga alguna duda se la saca absolutamente leyendo el artículo 177 del Código de la Ciudad, en el cual se aclara que la medida cautelar puede coincidir, comillas, con el objeto sustancial de la acción promovida. Quizás uno podrá entender que estas son normas no aplicables en el ámbito de la jurisdicción bonaerense. Código Procesal de la Provincia de Buenos Aires, artículo 610. El código prevé en el interdicto de recobrar, y es centenaria, es la doctrina que fluye de esta norma, que de acreditarse verosimilitud del derecho, el juez podrá ordenar la entrega de la cosa objeto del interdicto de recobrar durante el curso del proceso. Y ahí estamos hablando de medidas cautelares cuyo objeto, no cabe la menor duda, es el mismo objeto que el objeto que constituye la materia de la pretensión o petición de fondo. Además de todo, vamos a encontrar con que este criterio de admitir la identidad material del objeto de la medida cautelar con el objeto de la petición o pretensión de fondo aparece en las más modernas legislaciones del derecho comparado. La Ley de Enjuiciamiento Civil Española 1/2000 establece en su artículo 726 que el juez puede dictar medidas que consistan, comillas, en órdenes o prohibiciones de contenido similar a las que se pretende en el proceso. Y esta regla, además, ya para dar una respuesta definitoria, es una regla que la propia Corte ha seguido, no solo en Camacho Acosta, sino que cuando se trata de la protección de los derechos a la vida y a la salud. Así, por ejemplo, en el caso Pardo Héctor, del 6/12 del 2011, donde claramente el objeto de la medida cautelar coincide, y además de todo, ¿qué mejor que el objeto de una medida cautelar coincida con el objeto del bien de la vida en el sentido de que Equiovenda
que se pretende en el proceso. ¿Es mejor un embargo preventivo de un inmueble en un juicio de alimentos para garantizar al actor, si sobrevive y logra llegar a la sentencia, garantizarle la ejecución de la sentencia si todavía son alimentos y no un crédito en la sucesión de aquellos que continúen la persona del actor? ¿Es mejor el embargo preventivo en un juicio de alimentos donde se pide alimentos que la fijación de una cuota alimentaria? Yo entiendo que no lo es, y por el otro lado entiendo que una tutela judicial efectiva para quien está reclamando alimentos es que lo que él obtenga anticipadamente en el proceso de alimentos sea aquello que está procurando en la tramitación del mismo juicio. Alguno podrá decir, no media identidad entre la pretensión cautelar, y repito, y no es un lugar común, pretensión cautelar del proceso cautelar. ¿Hay identidad entre esa pretensión, por ejemplo, de alimentos provisorios o de un régimen de comunicación provisorio o de un régimen de cuidados o de un régimen de cobro de una compensación económica? ¿Hay identidad con la pretensión de fondo de alimentos, con la pretensión de fijación del régimen de comunicación de fondo, con la pretensión de fijación de la compensación económica? No la hay. No hay identidad. Hay identidad aparente en cuanto al objeto, pero no hay una verdadera identidad ni por la causa de la pretensión en la cautelar a partir de la alegación y prueba de una verosimilitud del derecho y el peligro en la demora, en la pretensión de fondo, en la afirmación de la existencia del derecho. Y fundamentalmente no hay identidad por el carácter provisional de las medidas cautelares. La medida cautelar es una medida que está destinada a regir durante la vida del proceso y a las resultas del proceso. Cuando en un juicio de alimentos el juez ha fijado alimentos provisorios, luego dicta sentencia, el deudor, el demandado, apela a la resolución, el juzgado debe conceder como regla el recurso con efectos devolutivos. Lo que se va a ejecutar ya no es la cuota provisional de alimentos. Lo que se va a ejecutar, que ha desaparecido a raíz del dictado de la sentencia, lo que se va a ejecutar es la cuota fijada en la sentencia de fondo para adelante, ex nunc, todavía no retroactivamente hasta que la Cámara no se pronuncie. Y esto es así porque, como enseña Carneluti, que es, diríamos, uno de los grandes maestros del derecho procesal, aunque su lectura, sus obras no son siempre de muy fácil, diríamos, transcurso, Carneluti lo explica con esa lucidez y brillantez que lo caracterizaba, que aunque sea, dice Carneluti, idéntica la modificación en la relación jurídica que se produce a raíz de la medida cautelar con respecto a la modificación de esa misma relación jurídica que se produce a raíz del proceso definitivo, hay una diferencia en el aspecto temporal de la eficacia. En la cautelar, provisional. En la definitiva, que va a gozar de la autoridad de la cosa juzgada formal o de la autoridad de la cosa juzgada material. Este tema de medidas cautelares cuyo objeto coincida materialmente, que tengo para mí que es uno de los aspectos más importantes de la tutela judicial efectiva,
es tutela judicial efectiva cobrar alimentos provisorios, ver al hijo provisionalmente, tener la entrega de un inmueble, es esa medida mucho más efectiva que aquellas que proclamamos con grandilocuencia y que no revisten ese carácter. Sin embargo, un sector de la doctrina, y por una cuestión de, diríamos, de respeto intelectual, y además porque creo que discutir sobre ese tema debería hacérselo en otro ámbito, o en este ámbito, pero con legítimos contradictores, es decir, con quienes sostienen la postura contraria, y en un ámbito donde se permitiera escuchar todas las voces. Sin embargo, por más respeto que se tenga, no voy a dejar de señalar que, a mi entender, calificar a estas medidas cautelares, cuyo objeto coincide con el objeto de la pretensión o petición de fondo, como no cautelares, como resoluciones anticipatorias que pertenecen a un nuevo género. Y repito, no es un criterio señalado por algún Nobel y desconocido autor. Estamos hablando opiniones muy importantes. A mi entender, en la medida que ese tercer género no cautelar, no son cautelares, no son de fondo, es un nuevo género, en verdad supone una verdadera contradicción con la tutela judicial efectiva. Por lo menos en aquellos ordenamientos como el bonaerense, como el nacional, que carecen de una regulación específica de ese tipo de medidas que no serían ni cautelares ni medidas de fondo. ¿Y por qué digo esto? Porque solo el efecto devolutivo del recurso de apelación sabemos que corresponde cuando la ley específicamente lo determine. Artículo 243 del Código Procesal de la provincia. Y solo lo va a determinar la ley en aquellos supuestos, obviamente, que aparezcan regulados. Por ejemplo, por más que suene muy atractivo el concepto de la teoría del acto autosatisfactivo, de las acciones autosatisfactivas, en la provincia de Buenos Aires, a diferencia de la nación donde no hay nada, ustedes por lo menos tienen la mención en una norma jurídica de que para el legislador bonaerense existe la autosatisfactiva. Estoy hablando de la actualidad, no hablo de proyectos. ¿Dónde aparece la mención de la autosatisfactiva? En la ley 14.967, artículo 9, solo en materia de medidas arancelarias. Hay regulación de honorarios para una acción autosatisfactiva que en los códigos no existe y que quien la promueva como autosatisfactiva quizás tendrá la lucidez y la suerte que le regulen honorarios por el artículo 9 de la 14.967, pero su cliente no tendrá tanta suerte cuando el afectado por la, comillas, autosatisfactiva interponga un recurso de apelación y el juez, le guste o no le guste, y particularmente mientras no se apruebe el anteproyecto del Código de la provincia, va a tener que darle el efecto que prevé como regla la ley. Suspensivo, porque al no estar regulado las autosatisfactivas o estas medidas de tercer género o estas medidas no cautelares, mal puede haber una norma
que le acuerde el efecto devolutivo. Distinto sería el caso, obviamente, de que un ordenamiento procesal, algunas provincias lo han hecho, regule y establezca, Chaco por ejemplo, a las medidas autosatisfactivas, pero con todo un régimen. ¿Cuál es el sentido de tener una autosatisfactiva si no le doy el efecto devolutivo? Es mucho mejor pedirlo y obtenerlo como cautelar que como autosatisfactiva, salvo, repito, que el ordenamiento regulara las medidas. Por otra parte, esto no se agota. La cuestión de qué es cautelar y qué no es cautelar no se agota con la mención de textos. Una resolución cautelar es susceptible de ser modificada por acontecimientos sobrevinientes, artículo 202 del Código Procesal, la regla de rebus sic stantibus. Una resolución de fondo no. La resolución de fondo goza de esa estabilidad. Una resolución cautelar, si estas resoluciones del tercer género no lo son, no puede ser dictada por un juez incompetente. Una medida cautelar sí, artículo 196 del Código. ¿Por qué? Porque es preferible acercarse a la tutela de la persona que la cuestión de la división funcional de las competencias en base a un sistema que lo primero que garantiza es el afianzamiento de la justicia en sus constituciones. Por otra parte, si estas medidas son no cautelares, y yo creo que estamos en el ámbito del prejuzgamiento, porque si son cautelares, no hay prejuzgamiento. Ahora, ¿por qué no hay prejuzgamiento? Porque si no parece que uno critica o hace lo que critica en otro afirmando dogmas porque a uno le parecen que son así. No, no hay prejuzgamiento, porque el juez no juzga. El juez cuando ordena una medida cautelar no está resolviendo acerca del derecho invocado por el actor y quizás ni siquiera por un demandado que anda perdido ahí en la lontananza y que no se le ha notificado todavía nada. Y la medida se decreta inaudita parte como clásicamente corresponde. Y digo que no hay prejuzgamiento porque el juez solo analiza si hay verosimilitud del derecho y si hay peligro en la demora, no si hay derecho. Para que el juez sepa si existe o no el derecho, tiene que escuchar al otro, tiene que permitirse la producción de la prueba que cada uno de ellos tenga derecho a ofrecer y la invocación de las defensas correspondientes. ¿Cómo puede un juez decir que cuando ordena un embargo preventivo está reconociendo el derecho del actor? Imposible. Salvo que, socolor de otorgar una medida cautelar, se extralimite y avance por sobre lo que debió ser el límite de ella, que es simplemente, ¿hay apariencia del derecho de acuerdo con la exigencia legal? Hay supuestos que la ley dice que para que haya verosimilitud en un embargo preventivo que se traba por un crédito que reclama el actor, debe haber un dictamen pericial o un dictamen contable que determine la existencia del crédito en los libros del acreedor. No es que dice, la verosimilitud siempre se la dejo a la sana discrecionalidad del juez. Y si estas medidas, a su turno, no son cautelares, estas medidas de tutela material, que, repito, para mí no cabe la menor duda que son, al menos en nuestros ámbitos bonaerenses y nacional, una medida cautelar. Si no lo fueran, fíjense lo que va a ocurrir. Sabemos que la doble instancia no es una garantía constitucional.
La doble instancia es no puede ser una garantía constitucional, por cuanto sabemos que incluso la Corte va a conocer en competencia originaria, y por arriba de la Corte, no hablemos de cortes interamericanas y demás, no hay ninguna doble instancia ordinaria para revisar el pronunciamiento de la Corte. Sabemos que hay procedimientos de única instancia, lo tuvieron ustedes con la 11453, lo tenemos en el ámbito civil común con la limitación por el monto. En el ámbito nacional, una resolución inferior a 300.000 pesos es inapelable, salvo que se trate de, y hasta por ahí nomás con lo de alimentos, multas, desalojo y apelación de honorarios. Pero la Corte ha dicho, la Corte Federal ha dicho, y repito que lo que dice es con la autoridad que da, la obligatoriedad moral de sus precedentes e incluso legal en ciertos supuestos. La Corte ha dicho que si bien no es una garantía constitucional, cuando la doble instancia está prevista en la ley, sí es una garantía. Lo ha dicho la Corte en un precedente muy interesante, que es de Coca-Cola Company del 12/9 de 1995, donde la Corte ha señalado que la privación de la doble instancia prevista legalmente importa un agravio definitivo, desde que la supresión de esa doble instancia afecta la garantía del debido proceso legal. Y fíjense, y autoriza obviamente la interposición del recurso extraordinario. Y fíjense que en materia de medidas cautelares hay una doble instancia legalmente prevista. Con mayor amplitud se podría decir en el ámbito nacional, porque además de la apelación directa, tenemos la apelación en subsidio, aunque aquí la van a admitir igual, aunque el 198 hable de la apelación nada más. Y fíjense que aquí tenemos una doble instancia, y privar de esa doble instancia habilita recurso extraordinario. Ahora, si la medida no es una medida cautelar, es un tercer género, es una no medida cautelar, evidentemente que quien ha pedido la medida y a quien se le ha denegado la medida no podría contar con la viabilidad del recurso extraordinario, más allá de si la Corte conoce en materia de medidas cautelares. Fíjense ustedes que esto además permite explicar una figura bastante, diría que no maltratada por nuestra doctrina y praxis, que es qué recursos tiene el afectado por una medida cautelar dispuesta directamente por la Cámara. Es decir, el actor pidió la medida cautelar, el juzgado no admitió la medida, apeló, la Cámara revoca y ordena la medida cautelar, vuelve el expediente a primera, se le notifica la medida al afectado. ¿Tiene algún derecho el afectado, a la luz de la teoría del proceso cautelar, contra esa medida cautelar dispuesta por la Cámara, que uno diría que si el superior la ha resuelto, debería disuadir al afectado de intentar una apelación? Bajo ningún punto de vista. El afectado cuenta con la doble instancia del artículo 198 y puede lógica y normativamente interponer un recurso de apelación contra la medida. Y no hay esto de que se disuada, salvo una equivocada creencia, porque la Cámara, cuando ordena la medida cautelar, cuando revoca la resolución de primera
y concede la medida cautelar, lo ha hecho solo a partir de la unilateral versión de quien pidió la medida. Cuando el afectado apela, la Cámara, para resolver el recurso, ya tendrá ambas, la tesis y la antítesis, para resolver y elaborar esa síntesis que era la teoría de las medidas, de la sentencia. En vinculación con esta cuestión de la materia, de la materialidad de la tutela, cabe, y probablemente es uno de los aspectos fundamentales de la tutela efectiva, y más que nunca en estas épocas, el empleo de la medida cautelar innovativa. Sabemos que nuestros códigos prevén la medida cautelar de no innovar, artículo 230, en sus dos vertientes. La medida conservatoria, o sea, mantener la situación de hecho y de derecho, y la medida cautelar innovativa, que es todo lo contrario, va dirigida a, o apunta a, alterar la situación de hecho de derecho actual y en todo caso volverla a la etapa previa a la modificación por culpa o a raíz de actos o omisiones del tercero o del demandado. Esta medida la vamos a encontrar regulada bajo tal denominación u otras similares en la Ley de Propiedad Intelectual 11.723, cuando habla de poder prohibir la emisión de un programa teatral, cinematográfico, musical y demás, en el 252 de la Ley de Sociedades, suspender los efectos de una asamblea, en la Ley 24.481, que es la Ley de Patentes y Modelos, donde se podrá suspender la explotación de aquella patente que se dice infringida mientras tramita el proceso. Y en lo que diríamos es materia de todos los días, y temo que será el futuro que vamos a ver ahora, inmediatamente y en seguramente años por venir, la alteración de, por ejemplo, el deber alimentario. La medida innovativa para disponer el aumento o la reducción cautelar de la cuota alimentaria, a raíz de que quien la debe no cuenta con los ingresos derivados de la situación de pandemia y que quien pretende el cobro de esa cuota que no se está pagando o el aumento de esa cuota que se ve insuficiente por un montón de factores. Uno de ellos puede ser por la menor capacidad que tiene el acreedor, que también debe hacer el aporte, y por otra parte, frente al hecho de los fenómenos inflacionarios con los que estamos viviendo junto con esta pandemia. La medida cautelar innovativa para suspender, o cautelar conservativa, para suspender o paralizar el juicio de reducción o de cesación de la cuota alimentaria. Aquel que pide que disminuya la cuota alimentaria, pensemos una cuota pactada en dólares, y que es un deudor recalcitrante que no ha pagado o no ha pagado lo que buenamente podría haber pagado, pide la reducción de la cuota, cabe disponer como medida de no innovar la prohibición de continuar con el juicio, por más que tampoco se me escapa la fuerte limitación del acceso a la justicia que implicaría prohibir la promoción del incidente de reducción o de cesación de la cuota cautelar. Se ha admitido en estas épocas
la reducción del tipo de cambio de la obligación, por ejemplo, en materia de alquileres, América TV S.A., Cámara Comercial, Sala F, 4 del 9 del 2019, a raíz del abrupto incremento de la divisa norteamericana. Estamos hablando de abril del 2019. No quiero vincular esta resolución con abril del 2021 o con el actual año 2020. Se ha admitido en estas épocas, Cámara Nacional de Apelaciones de Azul, 15 de mayo del 2018, Sosa, en la fijación de pagos mensuales a cuenta del daño ocasionado a una víctima de un accidente de tránsito. Se ha admitido y se admite la provisión de cuidados médicos en los amparos de salud que florecen en nuestra realidad, como florecen en nuestra realidad las medidas cautelares típicamente innovativas de reincorporar a personas que han sido despedidas cautelarmente o excluirlas de la obligación del pago de impuestos a las ganancias. Creo que se tratan de medidas que las vamos sirviendo y vamos sirviendo en el proceso de familia, toda aquella cuestión vinculada con el deber alimentario. Y estas medidas se van a ver además reaseguradas por por un tema al cual yo me referí. La típica medida de no innovar se ve, diríamos, corroborada por la imposición de astrentes. Las astrentes que obligan a la parte a cumplir con lo que el tribunal ha resuelto, sea volver las cosas al estado anterior, sea alterar ese estado anterior. Y en esta materia, el Código de la Provincia permite en el artículo 37, como yo dije, que se establezcan estas sanciones a las partes. Bueno, esta norma debe interpretarse a la luz del 804 del Código Civil y Comercial de la Nación, donde el Código, legislación preeminente, sustancial, artículo 31 de la Constitución Nacional, establece que estas sanciones proceden contra quienes, no distingue partes o terceros, incumplan mandatos judiciales. Por otra parte, también esta tutela judicial efectiva, este principio cardinal, debe autorizar el empleo del recurso de queja por los efectos del recurso de apelación, permitiendo que se requiera con efectos suspensivos cuando corresponde devolutivos o devolutivos cuando corresponden suspensivos, cuando el no cambio del efecto pudiera ocasionar un daño mayor que el que se pretende evitar con la medida. Fíjense que aquel juez que dispone una revinculación cautelar, la apelación debería proceder con efecto devolutivo, esto es, que se cumpla la revinculación cautelar que dispuso el juez. Sin embargo, cabría admitir, de hecho se lo ha hecho en recientes resoluciones, que a través del recurso de queja 277 del Código Procesal se le pida a la Cámara la modificación del efecto, como ya se ha aceptado, por ejemplo, en Casaba, recurso de queja, en la Cámara Contenciosa Administrativa Federal, Sala 5 de la capital en el año 2006, o en otros precedentes. Por último, también debe admitirse, en función de esta exigencia de la tutela judicial efectiva,
el empleo del recurso de revocatoria en el contexto del artículo 240 del Código Procesal. Esto es permitir que se le imprima recurso las normas sobre incidentes, con lo cual cabe la producción de prueba cuando el recurso dependiera precisamente de la prueba. Pues sabemos que, por ejemplo, discutir en una cuota alimentaria una cuestión de prueba va a ser estéril en la Cámara, ya que la apelación en relación no permite agregar, alegar o incorporar ni siquiera documentos para probar aquellos agravios que se sostienen. En cambio, el previo recurso de reposición con apelación en subsidio, al que se le impriman las normas de los incidentes como lo autoriza el artículo 240 de ambos códigos, nacional y provincial, es una excelente herramienta para cuestionar aquellas resoluciones cautelares, por ejemplo, que dependiesen de prueba. Ya para concluir, y que entremos en el tema de las preguntas, si las hay, yo quiero, sin embargo, mencionar de que esta amplitud, este principio de tutela judicial efectiva, como nada puede llevarse a extremos. No cabe admitir que socolor de este principio se violen todos los derechos y garantías. Incluso la Corte lo ha dicho, refiriéndose a el interés superior del niño. No es un comodín para violar todos los derechos. Yo creo que puede armonizarse esta amplitud, esta exigencia de una tutela efectiva con una limitación de las medidas cautelares. No puede ser que propiciemos el abuso del derecho procesal o de las medidas cautelares. La Corte ha sido muy clara en un precedente que no ha pasado sin pena ni gloria, pero yo creo que debería tener más gloria que pena, que es Radio y Televisión Trenkelauken, del 15 de marzo del 2011, donde, palabras más, palabras menos, la Corte ha dicho que las medidas cautelares tienden a ordinarizarse, a caer ellas mismas, dice la Corte, en el fenómeno que procuran remediar y tienden a impulsar al peticionante a prolongar, palabras textuales, comillas, indefinidamente por todos los medios procesales a su alcance, la decisión cognitiva de fondo. La Corte ha advertido que las medidas cautelares, así como deben interpretarse ampliamente, con este contexto de una tutela cautelar mucho más eficaz que una pura medida cautelar desvinculada del objeto que se persigue tutelar en el proceso. Así como debe admitirse que un juez las ordene de oficio, así como debe emplearse la medida innovativa que normalmente tenía un concepto residual, cuando no había otra medida debía o podía echarse mano de la innovativa, tampoco puede pasarse de un extremo a otro extremo habilitando el abuso del derecho. Y por eso es que se advierte en los últimos tiempos una tendencia que ya la Corte marcó y en algunas normas empezamos a ver consagrados, de poner límites a la vigencia de las medidas cautelares, sea por sí mismas, sea en atención a la duración del proceso. Lo vemos en medidas contra el Estado, 26.854, lo vemos en el 722 del Código, cuando el Código Civil y Comercial,
cuando prevé que las medidas cautelares respecto de los bienes tienen que tener un plazo de duración. Bueno, yo les agradezco enormemente y quedo a disposición de ustedes y por supuesto de la doctora Snyder, que es la brillante moderadora de esta charla. Bueno, doctor, muchísimas gracias por la exposición, muy clara en todo lo que ha dicho. Tan clara que hay muy pocas preguntas, pero bueno, voy a hacerle la que han formulado acá y seguramente alguien más se anime a formular alguna otra. Bueno, nos preguntan, con respecto a los alimentos provisorios, ante la pretensión cautelar, nos debatimos bastante sobre la necesidad de acreditar sumariamente que los niños se encuentran a cargo de quien las solicita. Esto es una colega, una asesora de menores y obviamente desde el rol que ocupamos nosotros dentro del marco del proceso, esto es lo que nos presenta muchas oportunidades y relacionado con lo de prolongar, ¿no? Esto es lo de la cautelar. Dos cosas. La primera, si hubiera una norma que exigiera la acreditación sumaria, como el 197 del Código Procesal, en materia de medidas cautelares, esa norma sería aplicable salvo que contradijera el interés superior, por ejemplo, del niño. La Convención de Viena daría una respuesta en su artículo 27 donde la norma jurídica no puede ser argentina, contraria a la norma del tratado. Pero en materia de alimentos provisorios, yo dije al comienzo, y les pido mil disculpas, mi idea no es que uno ha descubierto la pólvora y en función de eso se ha convertido en un afirmador de dogmas inatacables, pero yo creo que acá hay un error en lo que estamos haciendo en medidas cautelares. En primer lugar, porque yendo a la respuesta de la pregunta, al ser una medida cautelar, la de fijación de alimentos, si estuviera prevista en un código de fondo, por ejemplo, 721 del Código Civil y Comercial, el artículo 721 no dice bajo ningún punto de vista que debe acreditarse sumariamente tal o cual cosa. Si estamos hablando de un hijo mayor de edad, respecto del cual se está reclamando alimentos, para lo cual yo necesito, para mi legitimación como progenitor, demostrar que el hijo mayor de 18 está conviviendo conmigo, lo cual me da la legitimación para reclamar alimentos no solo provisorios, alimentos o para continuar el juicio, creo que la demostración de la convivencia del niño no es un tema que pueda ser de difícil realización, máxime, y acá traigo a colación a uno de los más grandes procesalistas del país y además propio de la provincia de Buenos Aires, Augusto Morelo. Morelo enseña que bajo el concepto, y Lino Palacio, que bajo el concepto de información sumaria, no se encuentra solo la declaración de testigos, testigos que hoy en día puede costar que ingresen, o tribunales que pueden llegar a pedir que el testigo venga presencialmente a declarar con todas las dificultades. Hay otros medios de prueba. Cualquier medio de prueba es apto para probar, comillas, la información sumaria de la medida cautelar cuando deba ser comprobada, porque no está exenta, porque es una medida cautelar del derecho de fondo, o porque eventualmente sea contraria al interés superior del niño. Yo no veo demasiadas dificultades en probar. Claro que con la amplitud de prueba que yo estoy mencionando, probar la convivencia de ese hijo con el progenitor. Repito, el concepto de información sumaria
aunque lo hemos venido repitiendo hace años sin beneficio de inventario, no se limita a la prueba testimonial. Con lo cual hay otros medios para probar, documentales, informativos y demás. No sé, doctora, si quedó. Bueno, sí, por lo menos acá para mí quedó claro y quien hizo la pregunta, bueno, acá también están agradeciendo su participación. Otra pregunta, ¿está de acuerdo con que los jueces fijen plazos de caducidad especiales cuando dictan medidas cautelares en los procesos de familia? Es una excelente pregunta. En primer lugar, lo que pasa es que son esas preguntas que obligan a 2 minutos volver al equivalente perdón, no del equivalente, del artículo 207 del Código. El Código Procesal prevé la caducidad de las medidas cautelares si no se ha promovido la demanda dentro de los 10 días y cuando está sujeta en el ámbito nacional a la mediación obligatoria, cuando no se ha requerido la mediación obligatoria. Pero el Código habla cuando tratándose de obligación exigible. El divorcio no genera una obligación exigible. Todavía no hay normas que obliguen a uno a divorciarse. No pongamos las manos al fuego, con el tiempo siempre podemos encontrar nuevos cambios. Pero algunos de nosotros sosteníamos que el juez debe fijar un plazo de caducidad por 2 motivos. El primero, porque lo autoriza la ley. El artículo 155 del Código Procesal dispone que cuando este código no señalara el plazo, lo fijará el juez atendiendo a la naturaleza del acto de que se trate. En segundo lugar, es el abuso del derecho. Yo tengo el derecho a requerir medidas cautelares. Lo que no tengo, Neuquén, lo que no tengo, Corte Suprema, es el derecho a mantener sine die vigente una medida cautelar socolor de que no está sujeta a la caducidad por no tratarse las medidas específicamente del proceso de familia de obligaciones exigibles. Así que mi respuesta en concreto es, lo he dicho, lo he escrito y lo vuelvo a ratificar, que sí estoy de acuerdo que el juez fije plazos de caducidad para las medidas cautelares. Por supuesto que razonables. Muchísimas gracias. Yo una pregunta también que le quiero, acá bueno, siguen agradeciendo y hablando de la excelente exposición suya, doctor. Usted también en varias oportunidades ha dicho, y es lo que citamos en muchas oportunidades, decretar previo al dictado de la cautelar, el traslado a la otra parte. O sea, en vez de dictarse inaudita parte en los procesos de familia, que se sustancie. Esto es lo que más ocurre en el régimen de comunicación, donde, bueno, precisamente se quiere escuchar al otro progenitor o progenitora antes de dictar la cautelar y por ahí para los asesores también expedirnos sin haber escuchado y ahí otorgar la cautelar sin haber oído a la otra parte podría traer un perjuicio para ese niño o niña de que se trate. Quería escucharlo esto y en estos tiempos hoy de pandemia. Bueno, yo veo arriba en la pantalla que cuando se inicia la grabación se está grabando y que yo presto y todos el consentimiento para que lo graben. Esto va a quedar grabado y voy a contestar lo que siempre dije. Yo estoy de acuerdo con que en el proceso de familia las medidas cautelares como regla se sustancian. Es lo que ocurre, por ejemplo, en la ley de patentes, la 24481, la regla es que no se decretan inaudita parte. En lo que no estoy de acuerdo, y sé que he sido partícipe en todo esto, diríamos que involuntariamente, es que es un invento de la doctrina y de la jurisprudencia. No hay ninguna norma que diga
que la medida cautelar en el proceso de familia no se sustancia como regla. Debió haberlo dicho el código, es una de las críticas que le hago al capítulo de proceso de familia en el Código Civil 705, 711 del código. Debió haberlo dicho. Más allá de que esta pequeña imperfección de que ustedes, los tribunales, estén disponiendo que no se escuche al afectado o que se lo escuche previamente, yo creo que esto tampoco tiene reglas absolutas. Como regla debería sostenerse en el proceso de familia que se lo escuche. ¿Por qué? Por algo que yo dije al comienzo de la charla. La medida cautelar no afecta al actor y al demandado, afecta al actor demandado y a la familia. Cuando el juez excluye a la madre o al padre del hogar conyugal, no está interrumpiendo solamente el contacto entre cónyuges, está interrumpiendo la comunicación entre hijos y progenitor excluido o progenitora excluida. Entonces, parece razonable que se escuche previamente, que se intente abordar alguna solución cautelar con el menor daño posible, pero también que el juez no convierta esto en una rutina, como yo he visto en la práctica, vamos a hablar del ámbito nacional, que toda medida cautelar debe ser decretada, por ejemplo, escuchando al futuro afectado. Yo me imagino una medida de exclusión del hogar, donde se está pidiendo la exclusión del hogar por violento de una persona que después recibe una cédula conviviendo con la otra y previo a todo venga a tribunales para que sea oído. Yo no sé los efectos que esto puede provocar, creo que esto es violar la tutela judicial efectiva. No la sustancia, nadie se ha muerto porque el tribunal sustancie o la decrete inaudita aparte. Yo estos temas de prescindir de la ley socolor de resultados, yo no estuve de acuerdo con que el fin justifica los medios y mucho menos con planteos que implican omitir los recursos que cuenta el afectado. A mí me decretan una medida cautelar inaudita aparte y bueno, yo tengo en el ámbito nacional revocatoria con apelación, apelación directa. En la provincia también, porque por más que el 198 parece que deja un solo recursito ahí dando vuelta, navegando en soledad, lo van a admitir también. Y quien ha sido oído en una medida cautelar, y es probable que se lleguen a acuerdos mucho más observables que ante una resolución que se adopta bruscamente, inaudita aparte. Pero yo creo que esto no admite criterios absolutos, depende del caso. Bueno, muchísimas gracias, muy claro. Una última pregunta. Dice, me interesaría si puede aclarar en relación a la revocatoria para que el juez imprima trámite de incidente y poder introducir prueba, ¿puede funcionar a pedido de parte o es solo facultad del juez? Dos cosas. Voy a tomar un pequeño ejemplo que suelo dar. Yo no estoy divorciado, pero supongamos que mi mujer me reclamara alimentos. Supongamos que acompañara una constancia de la Facultad de Derecho, aclaro para no tentar al demonio, donde dice que yo cobro en la Facultad de Derecho como titular 300.000 pesos. En realidad yo cobro 30, pero el empleado que emitió recibo, exalumno de la facultad, no aprobó nunca procesal, dijo, esta es la mía, yo el certificado a la mujer de Kielmanovic se lo doy por 300.000. Mi mujer presenta el certificado de 300.000, pide alimentos provisorios, el juez, en base a este certificado, emanado además de una repartición pública, fija 150.000 pesos de
cuota alimentaria. Hagan de cuenta que lo único que yo gano son los 30.000 pesos por mes de la Facultad de Derecho. Me está fijando una cuota que multiplica por 5 lo que yo gano. Si yo apelo la medida cautelar, cuando vaya a la Cámara, si la Cámara me conoce, me tiene lástima, sufre por mí, etcétera, etcétera, dirá, pobre Kielmanovich, sobre 300.000 que gana, que dice la mujer en la apelación, 50 y bueno, no es mucho, 150, hagan de cuenta que el juez fijó 200, no, bajémosle, en vez de 200, 130, pues yo no gano 300, yo gano 30.000, no 300.000. ¿Qué debería hacer yo? Yo debería interponer un recurso de revocatoria en los términos del 240 y decirle al juez, a pedido de parte, no he visto nunca un juez que lo haga de oficio. Ya con que decreten alguna medida cautelar de oficio me daría por satisfecho en ciertos casos. Debo pedirle al juez que le imprima al recurso la regla de los incidentes. Aclaro, no es que yo tenga un código escrito para mí tipo el diario de Irigoyen. Lo dicen los dos códigos. Y además coincide el número por suerte. 240 de uno, 240 del otro. Cuando el juez le imprime el trámite de los incidentes, yo pido oficio a la Facultad de Derecho para que remitan mi legajo. O pido que se designe perito contador para que, constituyéndose en la Facultad de Derecho, determine cuál es mi ingreso. Se determina, el juez dicta la resolución sobre el recurso, hagan de cuenta que el juez se enloqueció y aunque esté probado que gano 30, rechaza la revocatoria, concede la apelación en subsidio, llego a la Cámara con la producción de la prueba de esos 300 y de esos 30.000 pesos. Muy bien, clarísimo entonces. La verdad que, a ver acá, lo último, dice, ¿y si no le imprimen trámite de incidente, es apelable? Esa es la tercera vez que me hacen esta pregunta. Debe ser alguno recurrente de eso. Es recurrente, espero que no, pero no era Ministerio Público, calculo que no. Es una excelente pregunta porque es difícil de contestar. Si el juez no la admite, lo que va a ocurrir, y que me perdonen los jueces, es que como se trata de prueba, van a echar mano para el recurso de apelación del artículo 379 del Código Nacional Procesal y creo que 377 del Código de la Provincia, que establece que las resoluciones sobre producción, denegación, sustanciación de la prueba son inapelables. Entonces, ante la pregunta del colega, va a tener que manejar con mucha soltura el recurso de queja por apelación denegada, porque normalmente le van a denegar porque aparece la palabra prueba. Cuando yo pido que se le impriman las normas del 240, estoy pidiendo, ante una situación de duda en materia probatoria, que se impriman las normas de los incidentes. Entonces, creo que lo que va a ocurrir es que van a denegar el recurso, va a tener que ir en queja y en la queja va a tener que probar que en realidad no es producción, no es denegación, no es sustanciación de prueba, es del trámite. Ya se ha dado, y la provincia de Buenos Aires tiene un fallo muy interesante. Acuérdense que ustedes tienen el juicio ordinario donde todavía tienen que ofrecer la prueba dentro del 10º día de quedar firme el auto de apertura a prueba y acompañar copias. No hablemos en épocas de digitales como hoy. Quien no había acompañado la copia le tenían por no presentado el escrito, con lo cual perdía el ofrecimiento de la prueba. Esta persona apeló
el juez deniega recurso, va a la Cámara y dice, no, mire, yo no apelé por producción, denegación, sustanciación de la prueba, yo apelé por la no presentación de un escrito supuestamente que el tribunal dice que no lo acompañé. O sea, ¿qué norma se aplicaba para resolver el conflicto? Acá se va a aplicar 240 incidente. No es si un hermano puede ser testigo, si las partes pueden absorber posiciones. No sé si quedó claro, doctora Snyder. Sí, sí, clarísimo. Así que bueno, muchísimas gracias, doctor. La verdad que fue un placer para todos escucharlo. Todos están acá agradeciendo en el chat y bueno, esto en nombre de la Procuración de la provincia le agradecemos haber compartido esta jornada de hoy y tenerlo nuevamente en otra oportunidad compartiendo con todos nosotros. Nuevamente gracias a ustedes y seguramente nos veremos en otra oportunidad. Bueno, muchas gracias a todos los participantes por estar acá y bueno, siguen los saludos y las felicitaciones. Gracias a todos ustedes. Que lo pasen bien. Bueno, muy bien. Buenas tardes. Buenas tardes.